Vamos al sermón de hoy, titulado, o lo he titulado, Las fuentes del gozo de Jesús. De algún lado viene el gozo. Y nuestro Señor Jesucristo también experimentó fuentes de gozo. Y lo quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, y el capítulo 17, versículo 13. Juan 11, 15, que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mira lo que dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si va al capítulo 17, versículo 13, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Diga: Señor, habla mi vida. Amén. La idea, oiga bien, la idea general que la gente tiene de Jesús la vemos plasmada en las diferentes pinturas y esculturas que se hacen de Jesús. Y en esas pinturas y en esas esculturas siempre vamos a ver un rostro de Jesús solemne. Siempre vamos a ver un rostro de Jesús majestuoso. Siempre vamos a ver un rostro donde expresan ternura, pero que extrañamente a la misma vez expresa tristeza. La mayoría de los retratos, de las pinturas y esculturas que se hacen de Jesús, la mayoría expresan un rostro de tristeza. Sí es cierto que en momentos dados el Señor, nuestro Señor Jesús, mientras caminaba toda esa vía dolorosa y mientras ministró esos 3 años en la tierra, hubieron momentos de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Pero lo extraño es que siempre se ha quedado en las mentes y en los corazones de la gente solamente el rostro de tristeza de Jesús. Recuerdo haber visto una sola foto, no sé cuántos la han visto, de alguna manera o de otra en las redes sociales, donde a un Jesús riéndose, cargando a un niño, no sé cuántos la han visto. No se me ocurrió ponerle en el boletín. La única foto que yo he visto de Jesús riéndose ha sido esa, porque todas las demás pinturas y esculturas que se hacen de Jesús es con un rostro triste. Y el problema es, yo diría, que ese rostro triste a mucha gente no atrae. Ese rostro triste no atrae a mucha gente. Y mucha gente pueden incluso asociar el rostro de tristeza de Jesús con un evangelio aburrido, con un evangelio triste, con un evangelio de pesar. Mucha gente asocia el evangelio y el mundo evangélico y la cultura evangélica la asocian única y exclusivamente con pesar y tristeza, porque eso es lo que proyectan la mayoría de la gente que hace alguna pintura de Jesús, hace alguna escultura de Jesús, que dicho sea de paso, no sé para qué lo hacen, porque claramente dice el libro de Éxodo: no te harás imagen de lo que hay en los cielos
y en la tierra. Aleluya. Lo dice claramente. El Señor no le interesa que usted pinte o haga escultura del rostro del Señor, aunque eso no es que lo lleve a condenación, pero no es la intención, porque mucha gente cuando pintan esos cuadros o preparan esas esculturas, tienden a venerar y a adorar esas pinturas y esas esculturas que se preparan con rostros tristes, y las veneran, y de alguna manera eso es lo que transmiten. Y la realidad es que en el camino del Señor sí hay sufrimiento, porque es un camino de justicia, es un camino de santificación, es un camino de rectitud, y eso va a traer momentos difíciles porque uno tiene una lucha grande con la carne y el espíritu. Pero ¿por qué nosotros no podemos pensar en el gozo del Señor? ¿Por qué no tener en mente el rostro sonriente del Señor? ¿Por qué no expresar el gozo profundo de Dios, que es el gozo que nos ha transmitido a cada uno de nosotros? El gozo del Señor. Porque el gozo del Señor trae paz. Porque el gozo del Señor trae satisfacción, entiéndalo. Porque el gozo del Señor trae felicidad. Porque el gozo del Señor trae profunda bendición a nuestras vidas. Eso lo trae solamente el gozo del Señor. Sí, y yo creo que nosotros sí concentramos nuestras mentes, nuestras miradas y nuestro corazón en el gozo del Señor, sería una bendición en nuestro caminar. Alabado sea el Señor. Porque el mismo Jesús dice que Él sufrió la cruz mirando el gozo puesto delante de Él, aunque cuando Él lo está diciendo, está expresando sufrimiento, está expresando dolor, pero mirando el gozo puesto delante de Él, que es lo que le da gozo para continuar hacia adelante. Bendita la gloria del Señor. Todos los que están aquí sentados en el santuario y los que están conectados conmigo, unos más, otros menos, pero todos vivimos y experimentamos situaciones difíciles que nos llevan a sufrimiento y a tristeza, como algunos testificaron. Pero eso nada tiene que ver con que uno en medio de su tristeza, en medio de su tribulación y de su sufrimiento, uno puede vivir en el gozo del Señor y mantenerse caminando, porque uno ve delante de uno el gozo del Señor y no tristeza. Uno ve el gozo del Señor. Alabado sea el Señor. Hay una alabanza, hay un coro que es un texto bíblico que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Bendita la gloria de Dios. Tenemos que pensar en eso, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿cuáles son las fuentes de gozo de Jesús? ¿De dónde sale el gozo del Señor? ¿De algún lado sale? Alabado sea el Señor. Me preguntaba un día, ¿y de dónde sale el agua del Orinoco en Venezuela, en la Amazonas en Venezuela? Un día yo me preguntaba de dónde se origina esa agua. Y hay muchos otros ríos que nosotros nos preguntamos, ¿y de dónde se originan esas aguas? ¿De dónde salen? Y recuerdo que un día en la Amazonas nos fuimos en ese viaje misionero, y adentro de la Amazonas no llegamos hasta el punto de donde nace el río, pero sí ya sabíamos y ya nos habían orientado de dónde, y pudimos ver fotos y retratos y pinturas de dónde nace esa agua que corre en un monte. Y es impresionante ver esa abertura en ese monte donde baja el agua que alimenta el río Orinoco, el río Mete, el río Cuau y todos los ríos que hay en la Amazonas. De algún lado sale el agua. Debe haber un origen.
de donde sale el agua. Porque las cosas no salen así porque sí. El único que ha tenido la capacidad de la nada crear algo se llama nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él fue el que dijo que de su palabra todo fue hecho. Él dijo, sea la luz, y hubo luz. Aleluya. Haya aguas y cuerpos de agua, y hubo aguas y cuerpos de agua. El único que tiene la capacidad, porque es Dios eterno, de crear de la nada algo, se llama nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Y nosotros tenemos que ver de dónde es, de cuál es la fuente o las fuentes de gozo del Señor Jesucristo. La primera, la fuente de gozo de Jesús parte de su conciencia de santidad. De su conciencia de santidad. Porque la santidad, escúchelo bien para aquellos que no entienden que la santificación es necesaria en el pueblo de Dios. Aleluya. La santidad es la salud del alma. Usted quiere un alma libre de pecado, bendecida por el Señor. Aleluya. Usted tiene que tener conciencia de la santidad de Dios. La santidad es la salud del alma. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Aleluya. Por eso es que la santidad es la salud del alma. Porque el alma que tiene pecado va a morir por la eternidad. Pero si en tu alma está la santidad del Señor, esa es la salud que tu alma necesita. Ahorita decía en mi oración que hay un avivamiento bien grande de depresión en el mundo. Yo creo que, no sé cuál sería la encuesta, no sé cuál serían los porcientos, no conozco los números, pero yo me atrevo a decir que de cada 10 personas, por lo menos 7, de alguna manera tienen algún tipo de depresión, porque todo el mundo anda deprimido hoy en día. Y son miles de personas que andan medicándose por la dichosa depresión, incluyendo evangélicos. Alabado sea el Señor. Gente deprimida a todo lo que da. Donde quiera está la gente deprimida, tomando medicamentos que lo único que hacen es bajar tus niveles para que te sientas de alguna manera embobado, yo diría, y no reacciones de manera violenta, o te entristezcas demasiado, o te hundas en la desesperación por causa de la depresión. Hay miles de personas deprimidas porque sus almas están llenas de pecado. Por eso es que la salud del alma se llama la santificación. Si en tu alma está la santidad de Dios, esa es la primera fuente del gozo. Una alma llena de santidad es una alma sana que puede producir el gozo del Señor. ¿Están de acuerdo? Aleluya. Y el gozo, la salud, la santificación del alma es ese gozo que trae contentamiento y trae alegría. Usted es una persona con contentamiento y con alegría, es porque su alma tiene la salud de la santificación del Señor. Dijo el Señor claramente: sean santos porque yo soy santo. Los evangélicos no quieren vivir en santificación. Tenemos que tener cuidado con eso. Usted tiene que entender, aleluya, que la voluntad de Dios es que caminemos en la santificación que Él demanda. Y usted necesita de oración, de lectura bíblica, de sometimiento al Señor para ir creciendo en santificación delante del Señor. Y es algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Para aquellos bobolones que no quieren entender eso, déjame decir una cosa: la santificación que se ve, según ellos, a la vista de los hombres, no es verdadera. La santificación es en el alma. Alabado sea el Señor. Hay muchos que piensan que la santificación es simplemente un proceso externo que puede ser visto por los hombres.
Alabado sea el Señor. Si eso fuese así, todos los abogados fuesen santos, porque ellos siempre viven enchaquetados y encorbatados hasta acá. Alabado sea el Señor. Si la santidad es externa, entonces todos los senadores y representantes políticos corruptos que hay en este país fuesen todos santos. Alabado sea el Señor. Usted podrá disfrazarse delante de las personas. Usted podrá usar lo que sea para impresionar a los demás y mostrarse como el gran santo del mundo. Pero hay algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, y es cambiar tu alma. Los hombres podrán poner reglas, los hombres podrán imponer costumbres, los hombres podrán imponer lo que ellos quieran para proyectar una santificación ficticia. La santificación del alma es distinta, porque solamente la da el Espíritu Santo a través de tu santa y bendita palabra. Y el fruto de la santificación del alma, de la salud del alma, es el contentamiento y es la alegría. Alabado sea el Señor. Y un creyente deprimido no puede eximir contentamiento y no puede eximir alegría tampoco. Porque para tener contentamiento y alegría, tu alma tiene que tener la salud de la santidad del Señor. ¿Estás de acuerdo? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El pecado, óigalo bien, el pecado entristece. El pecado debilita. El pecado enferma. El pecado te quita la paz. El pecado te quita la esperanza. El pecado engendra temor. El pecado no puede conocer el gozo. Todo eso lo hace el pecado. Debilita, enferma, entristece, quita la paz, te quita la esperanza. Todo eso lo hace el pecado. Si usted vive en temor, si usted vive sin esperanza, si usted está triste, debilitado en su fe, es porque su alma está cubierta por el pecado y no la santidad del Señor. Porque por fuera podrán haber pruebas, dificultades, situaciones difíciles. Aleluya, pero el que tiene la santidad del Señor en su alma, independientemente de lo que hay afuera, aleluya, nadie le quita el gozo. Las pruebas y tribulaciones son momentáneas, pero nadie le quite el gozo. Por lo contrario, aleluya, uno usa las herramientas que necesita para vencer en el nombre del Señor. Hace unos minutos escuchamos un testimonio de una familia en prueba y en dificultad, pero como la mayoría de ellos, por no decirlos todos, tienen santidad en el alma, recurrieron a una herramienta que se llama la oración, que se llama el ayuno, y el Señor le dio la victoria. El que tiene santidad en el alma recurre a lo que le da victoria y le da poder, que se llama la oración, el ayuno, la búsqueda del Señor. Si tu alma está enferma del pecado, usted no va a recurrir al ayuno. Usted no va a recurrir a la oración. Usted no va a recurrir a la búsqueda del Señor. Pero si tienes tu alma con la santidad de Dios, si en tu alma hay santidad de Dios, vas a acercarte al Señor. Y aquellos de la familia que por primera vez experimentan situaciones como esa, se van a empezar a acercar al Señor, porque ellos van a decir: espérate. Estos evangélicos tienen algo que yo no sabía. Estoy descubriendo que un alma que tiene santidad es un alma que busca los recursos que te dan la victoria. En el nombre poderoso del Señor, a Dios sea la gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Jesús fue santo. Nada ensombreció la vida de Jesús. Nada avergonzó la vida de Jesús. Y nada atemorizó la vida de Jesús. Por eso es que Jesús dice con toda claridad y firmeza, Él dice: mi gozo, alabado sea el Señor, mi gozo, porque Él estaba claro que es un gozo que viene del Padre Celestial. Número 2, la fuente del gozo de Jesús proviene de una perfecta comunión con su Padre. Alabado sea el Señor. Déjame repetir eso para los 2 o 3 que entendieron. Viene de una perfecta
comunión con su Padre Celestial. Aleluya. Una comunión maravillosa. ¿Qué dice el Señor? Sé que siempre me oyes. El Padre está conmigo. Él decía, Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Perfecta comunión con el Señor. Perfecta comunión con Dios. Escuché a una persona ayer decir, hace mucho tiempo que yo no hablo con mi mamá, pero ella sabe que yo lo amo, que yo la amo. Ella sabe que yo la amo. Es verdad. Confieso que hace mucho tiempo que no hablo con ella. Ni me texteo con ella, ni me comunico con ella. Pero ella sabe que yo la amo. Alabado sea el Señor. Me cuesta entender eso. El amor se perfecciona cuando hay comunicación. El amor crece cuando hay comunicación. La fuente del gozo de Jesús proviene de la perfecta comunión con su Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Perfecta comunión. Si nosotros vivimos en comunión con el Señor, constante, de ahí proviene nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza. Por eso que el evangélico, que cuando pasa por una situación difícil, lo primero que dice, primero Dios, Él se va a glorificar. Por eso que el evangélico, cuando pasa por una prueba, él dice, poniendo a Dios por delante, Dios se va a glorificar. Por eso es que cuando dan una mala noticia, ¿qué dice el evangélico? Yo sé que Dios tiene el control. Aleluya. Mi hermano mayor, que oren por él, que está enfermito, él dijo, tengo esto y esto y esto, pero yo dejo todo en las manos del Señor. Cuando una persona responde de esa manera, eso significa comunión con el Padre Celestial. Aleluya. El evangélico, aquel que sirve al Señor, cuando le dan noticias negativas, cuando recibe una prueba, cuando pasa por una tribulación, ¿cuál es su primera expresión? Dios primero, Dios está en control, Dios tiene cuidado, Dios se va a glorificar porque está en comunión con Él. Alabado sea el Señor. Gloria al Salvador. Su perfecta comunión y armonía con el Señor. De ahí proviene el gozo del Señor. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Padre Celestial? Mi amado Hijo. Expresiones así son expresiones de perfecta comunión con el Padre Celestial. Aleluya. Alabado sea el Señor. Número 3. La fuente del gozo es su constante en Jesús. Es su constante bien hacer, o sea, su constante servicio por los demás. Esa es la tercera fuente de gozo del Señor. Su constante servicio por los demás, su constante bien hacer por los demás. Jesús constantemente estaba activo haciendo el bien. Haciendo el bien. Mostrándole al mundo lo que hay en su alma. Yo no hago el bien para alcanzar la salvación. Yo hago el bien por cuanto soy salvo. La cosa es al revés. Alabado sea el Señor. Yo sirvo al Señor y sirvo a los demás por cuanto Él me salvó y me transformó. ¿Por qué quiero servir? Porque el gozo del Señor me lleva, me empuja a servir a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Cuando uno sirve a los demás, eso es un fruto contundente del gozo del Señor, del gozo de Jesucristo. Yo no sirvo a los demás para alcanzar salvación. Yo sirvo a los demás por cuanto ya el Señor me salvó, transformó mi vida, me llenó de gozo y mi gozo tiene que ser compartido con los demás. Bendita sea la gloria del Señor.
Jesús en su propia vida lo experimentó, lo comprobó. Más bienaventurado es dar que recibir, porque esa es la fuente del gozo. No hay gozo en el mal, no hay gozo en el egoísmo. No, en eso no hay gozo. Hay gozo en amar y hay gozo en el servicio. Alabado sea el Señor. Muchos son egoístas y no quieren servir a los demás. Y todo es para ellos. No comparten nada. No importa lo que le pase a su alrededor a los demás. Ellos nada comparten. No, la fuente del gozo se llama el servicio. Gloria sea el Señor. El dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es más, entiendan, hasta compartir un testimonio es una manera de servir. Hasta compartir un testimonio. Gloria a Dios por los hermanos que hoy, hay otros que lo harán próximamente. Valientemente comparten un testimonio. No se tragan la bendición solos. Aleluya. Ellos se gozaron de algo que ocurrió y lo comparten con los demás para que los demás se llenen de fe, de esperanza. Gloria sea el Señor. Esa es otra manera de servir. Cuando tú compartes el testimonio de la gracia de Dios. Esa es fuente de gozo. Pero hay otra fuente de gozo que llena mi alma, como llenó el alma del Señor Jesucristo. Hay una fuente de gozo, número 4, que se llama la salvación de los pecadores. Ay, esa fuente de gozo como que anda seca. El Departamento del Agua parece que cerró la llave del fuente de gozo de la salvación de los pecadores. ¿Usted no le preocupa a aquel que no tiene a Cristo? ¿Usted no le preocupa a aquel que no conoce al Señor? La salvación de los pecadores. ¿Con cuántos pecadores? Personas sin Cristo, usted se encuentra a diario, usted se topa con ellos a diario. Mínimo, usted ora por ellos, usted le pide a Dios por ellos. Esta mañana encontramos a una persona deambulante en la luz pidiendo dinero y pasamos por allí, el pastor y yo, y lo único que se me ocurrió decir fue: por él también murió el Señor Jesucristo. Por él también murió el Señor Jesucristo. I'm praying for your brother. Porque por él también murió el Señor Jesucristo. Aleluya. Luego compartimos ese testimonio. Aleluya. Aún los deambulantes, aún los que no tienen que comer, aún los que no tienen donde vivir, aún los que están bajo droga o bajo alguna sustancia controlada, algunos de los que están bajo el vicio y de los que están sufriendo por alguna... Por ellos murió el Señor también. Y es una fuente de gozo cuando alguien, a través de nuestro testimonio, de nuestra experiencia, de nuestra invitación, de nuestra oración, cuando alguien viene a los pies de Cristo, eso es de hecho esa es la fuente de gozo más grande, aleluya, que hay. Imagínense el uno enterarse que mi primo, que mi prima, que mi hermano, que mi hermana, que aquel, que vino a los pies de Cristo, entregó su vida al Señor. Qué mayor fuente de gozo que esa, la salvación de los pecadores. Póngase a pensar, se está acabando el año, ¿verdad? Ya vamos en picada. Cuando llega ya septiembre, ya vamos como que... Yo más bien lo veo así cuando llega octubre. Aleluya. Ya vamos en picada, ya se está acabando el año. Póngase a pensar, sin ánimo de juzgarle. Yo estoy incluida en el paquete, pues yo también soy parte del paquetito. Sin ánimo de eso. Póngase a pensar,
¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo como consecuencia de mi ministerio? ¿A quién yo le testifiqué? ¿Quién llegó a la iglesia y que, es más, vamos al mínimo? ¿Quién algún día fue a la iglesia porque yo le invité? Porque yo le dije, mira, allá hay una silla esperando por ti. Alabado sea el Señor. Mire, vamos a ponerlo más bajito todavía. Usted por lo menos invitó a alguien a la casa del Señor lo que va de año. La salvación de los pecadores. Eso es una fuente de gozo. El ver que usted invitó a alguien y vino y se sentó en el culto, aunque en ese servicio no haya dado el paso de fe, aunque en ese servicio tal vez no haya tomado una decisión por Cristo, por el hecho de que por lo menos se acercó, lo escuchó, recibió la invitación. Eso debe ser una fuente de gozo, es una fuente de gozo, porque la salvación de los pecadores es la fuente del gozo. Pero ¿qué hacen los evangélicos hoy en día? Muchos de ellos. Se salva un pecador y ¿qué es lo primero que decimos? Le doy un mes. Un mes le doy. Ya verá que vuelve a lo mismo al mes. Así dicen, yo los he oído. A muchos los he oído muchas veces. Mira que él entregó su vida a Cristo. ¿Y qué decimos? Le damos un mes, le doy. Y vuelve y cae. Esas son las expresiones nuestras. Esas son nuestras expresiones. Cuando usted tiene que entender que hay personas que están batallando con situaciones tan difíciles en su vida y en su interior, que no es fácil. Alabado sea el Señor. Lo he oído muchas veces de mucha gente. Aquel se convirtió, ya verás que vuelve a lo mismo. Es cuestión de tiempo y ya verás que vuelve a arrastrarse. Cuando uno tiene que darle gloria a Dios cuando alguien se entregó al Señor y levantar vallado en oración para que se mantenga, porque la fuente de gozo se llama la salvación de los pecadores. No solo Jesús sanó gente. No solo Jesús suplió necesidades, sino que se ocupó de salvar almas. A eso vino. Ese es el principal ministerio del Señor Jesucristo. Salvar almas. Cada alma que se va al infierno, aleluya, usted debe preocuparle. Gloria sea el Señor. Si usted va conmigo, no tiene que buscarlo, pero la parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo son dos parábolas que ilustran el gozo de la salvación. Cuando el hijo regresó, ¿qué hizo el papá? Maten el becerro más gordo, hagamos fiesta, porque aquel que se perdió ha retornado. ¿Y qué hizo el otro? ¿Qué hizo el otro religioso? Yo siempre he estado aquí, yo nunca he faltado a los cultos y no me han cantado ni un happy birthday a mí. Aleluya. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el criticón? ¿Qué hizo aquel? No, yo siempre he estado ahí y a mí, en mí no han pensado. Pero es que la fuente del gozo se llama la salvación de los pecadores. Por eso hubo fiesta en esa parábola. Porque aquel que se había perdido regresó. La fuente del gozo es la salvación de pecadores. Hoy recibimos la noticia de una hermana por la que hemos estado orando mucho tiempo, que el Señor decidió llevársela. Algo yo puedo decir y de algo sí me puedo gozar. Y es que esté en las manos del Señor. Esté en el gozo del Señor. Venció, ganó la carrera. Alabado sea el Señor. Ganó la carrera.
Porque ella no se convirtió al Cristo porque estaba enferma, no, ya ella servía a Dios y siendo una sierva de Dios les diagnostican una enfermedad, pasa por el proceso de tratamiento, siguió firme en Cristo y el Señor decidió llevársela de esa manera, ganó la carrera, aleluya, está mejor que usted y que yo, porque ella está en las manos del Señor y la ganó. Porque ella no buscó adelantarse sola. Ella no atentó con su vida. Ella no se quitó su vida. Ella siguió el tratamiento y confiando en el Señor para que se hiciera la voluntad de Dios. Y el Señor dijo, ahora me vas a acompañar en el paraíso. ¡Ganó! ¡Ganó la carrera! Es un motivo de gozo saber que está en la presencia del Santo de Israel. Si se hubiese quitado la vida, entonces me preocupo, entonces me asusto. Pero ese no fue el caso. Ganó como muchos de los nuestros han ganado. Como ganó mi papá cuando el Señor se lo llevó, como ganó mi mamá cuando el Señor se la llevó a su presencia, como ganaron mis abuelos cuando el Señor se los llevó a su presencia. Porque sirvieron al Señor, porque amaron al Señor y el Señor los llamó y ganaron, están en la presencia de Dios. Alabados el Señor, están en la presencia de Dios. Ahora tengo un primo que se quitó él mismo la vida, ese no ganó. Ese no ganó. Hay otros vecinos del barrio que atentaron con su vida y se la quitaron. Esos no ganaron. Y muchos de ellos en su mente pensando que era un escape al infierno de vida que tenían. Y no saben que después de esa decisión entonces empieza de verdad el infierno. Por eso usted tiene que entenderlo y salir de aquí con su mente clara. Que la fuente, una de las fuentes de gozo de Jesús, que debe ser nuestra fuente también, es la salvación de los pecadores. Haga ayuno y oración por el hijo, el nieto, la nieta, el hermano que no conoce a Cristo. Comienza a hacer de las tuyas en oración y en ayuno para que se rompan las cadenas. Porque si usted tiene conocimiento de la palabra del Señor, usted sabe lo que le espera a aquel que no esté en Cristo. Aleluya. Y nosotros queremos que pasen a la eternidad con nosotros en la presencia del Señor. Si usted quiere tener gozo verdadero, fluyendo, saltando en su vida, usted necesita el gozo de la salvación o la fuente de la salvación de los pecadores. Muy pocos predican estas cosas, pero yo lo tengo que decir. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que yo dije ahorita, puesto delante de él, sufrió la cruz. Ay, oigan esa parte, a ver si nos hace sentido. Menospreciando el oprobio. Sufrió la cruz mirando el gozo, menospreciando el oprobio. Vamos a cambiar la palabra menospreciando el oprobio por su entorno. Menospreciando el hecho de que me dejaron. Menospreciando el hecho de que ya no me hablan. Menospreciando el hecho de que, lo que sea, que tú entiendes que te puede robar el gozo. Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y usted tiene que seguir firme en los caminos del Señor, menospreciando las tonterías de la vida, que muchas de ellas son fuertes, menospreciándole, quitándole autoridad. No le dé el lugar del gozo del Señor a las pruebas de la vida. Siempre van a estar ahí, pero no le dé el lugar. No lo sientes en el trono. Mantén en el trono de tu vida el gozo del Señor y no la prueba. Mantén el gozo del Señor en el trono de tu vida y no las tribulaciones. Porque el resultado va a ser este. Y se sentó a la diestra
del trono de Dios, donde mismo se va a sentar usted también en la presencia del Señor, ya sea cuando venga por su pueblo, le toque irse antes, usted va a estar en la presencia del Señor. Si usted menosprecia lo que no es de Dios y mantiene en su vida el gozo del Señor. Por último, Jesús, según Juan 17, versículos 4 y 5, se gozaba en la terminación de su obra. La terminación de algo debe producir gozo o no. Por eso es que cuando nos graduamos celebramos. Lo logré, terminé. Yo me gradué hace poquito, yo creo que fui el único en la graduación que cuando me dieron el dichoso diploma ese, lo levanté como un loco para arriba. Porque debe producir gozo cuando usted termina algo. Y Jesús se gozaba en la terminación de su obra. En la cruz Él dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es, verdad, pastor Fred? He acabado. Él dijo en Juan 17, Él dijo, he vencido al mundo. Filipenses 2, del 9 al 11. Él ha sido glorificado porque venció al mundo y culminó su obra. Y todo triunfo es motivo de gozo. ¿Qué triunfo mayor que el suyo? El gozo de Jesús es el del Hijo, el siervo, el Salvador, el del vencedor, como cantamos. Concluyo. Él quiere que participemos de ese gozo. Él dijo, que mi gozo permanezca en vosotros, que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Pues ese gozo lo tendremos cumplido y va a permanecer en nosotros, sí. Participamos de su espíritu de amor y sacrificio. Y si nos ocupamos en su obra, si vencemos por su gracia bendita. Póngase en pie, Dios le bendiga.